página 30. Putnam y Lary, Razón, Verdad e Historia, 1981. Continuación del capítulo 1. Cerebros en una cubeta. Razones para negar que hayan conexiones necesarias entre las representaciones y sus referentes. Anteriormente apuntaba que algunos filósofos, el más célebre, Brentano, han adscrito una facultad a la mente, la intencionalidad, que la capacita precisamente para referirse a las cosas. Evidentemente, descarto que esto constituya una solución. Pero, ¿con qué derecho lo hago? ¿He ido demasiado deprisa? Estos filósofos no afirmaban que fuera posible pensar en cosas externas o en propiedades sin usar ningún tipo de representación. Y aceptarían el argumento que ofrecí anteriormente y que comparaba los sense data con el dibujos de la hormiga, el argumento que se servía de la historia de ciencia ficción acerca del dibujo de un árbol producido por una mancha de pintura, que daba lugar a sense data cualitativamente similares a nuestras imágenes visuales de los árboles, pero que no estaban acompañados por ningún concepto de árbol, como muestra de que las imágenes no se refieren a las cosas de un modo necesario. Si existen representaciones mentales que se refieran necesariamente a cosas externas, deben ser de la naturaleza de los conceptos, no de las imágenes. Pero, ¿qué son los conceptos? Cuando practicamos la introspección no percibimos conceptos fluyendo por nuestra mente así como así. Donde quiera y cuando quiera que detengamos el flujo de pensamiento, lo que atrapamos son palabras, imágenes, sensaciones, sentimientos. Cuando digo en voz alta mis pensamientos, no los pienso por segunda vez. Oigo mis palabras como usted la oye. No hay duda de que cuando creo las palabras que profiero me siento en un estado diferente a cuando no las creo, pero a veces, cuando estoy nervioso, o ante una audiencia hostil, me parece estar mintiendo, pese a saber que estoy diciendo la verdad. También me siento en un estado distinto cuando profiero palabras que comprendo a cuando proferir palabras que no comprendo. Pero puedo imaginar sin dificultad a alguien que piense estas palabras, en el sentido de repetirlas mentalmente, y experimente el mismo sentimiento de comprensión, afirmación, etc., que yo tengo, pero percatándose, o siendo despertado por un hipnotizador, un minuto más tarde de que no entendía lo que acababa de pasar por su mente, y de que ni siquiera entendía el lenguaje en el que estaban esas palabras. No pretendo que esto sea muy probable, sino que es perfectamente imaginable. Y esto no muestra que los conceptos son palabras, o imágenes, sensaciones, etc. Sino que atribuir a alguien un concepto o un pensamiento es algo completamente distinto de atribuir alguna representación mental, alguna entidad o evento susceptible de introspección. La razón decisiva para sostener que los conceptos no sean representaciones mentales que se refieran intrínsecamente a las cosas es que ni tan siquiera son representaciones mentales. Entonces, ¿qué son? Los conceptos son símbolos que se usan de cierto modo. Los símbolos pueden ser públicos o privados, entidades mentales o físicas, pero aun cuando los símbolos sean mentales y privados, el propio símbolo, con independencia de su uso, no es el concepto. Y los símbolos no se refieren de por sí intrínsecamente a ninguna cosa. Podemos observar esto realizando un experimento mental muy simple. Supongamos que ni usted ni yo podemos distinguir un olmo de un haya. Aún así, afirmamos que la referencia de olmo en mi discurso es idéntica a la referencia de olmo en el discurso de cualquier otra persona, v.gr. Olmos, y que la extensión de haya es el conjunto de todas las hayas, es decir, el conjunto de cosas de las que la palabra haya se predica con verdad, tanto en su discurso como en el mío. ¿Es posible creer que la diferencia entre la referencia de olmo y la referencia de haya descansa en una diferencia en nuestros conceptos? Mi concepto de olmo es exactamente el mismo que mi concepto de haya, me ruboriza confesarlo. Esto demuestra, de paso, que la determinación de la referencia es social y no individual. Tanto usted como yo confiamos en los expertos que sí pueden distinguir los olmos de las hayas. Si alguien intenta mantener heroicamente que la diferencia entre la referencia de olmo y la referencia de haya en mi discurso se explica por una diferencia en mi estado psicológico,
Dejémosle imaginar una tierra gemela en la que las palabras están trocadas. La tierra gemela es muy parecida a la Tierra, en realidad, aparte del hecho de que las palabras olmo y haya están intercambiadas, el lector puede suponer que la tierra gemela es exactamente como la Tierra. Supongamos que tengo un doble en la tierra gemela que es idéntico a mí, molécula por molécula, en el sentido en que dos corbatas pueden ser idénticas. Si usted es dualista, suponga que mi doble tiene los mismos pensamientos verbalizados que yo, experimenta los mismos datos sensoriales, posee las mismas disposiciones, etc. Es absurdo pensar que su estado psicológico es diferente del mío, pero, aún así, su palabra olmo representa hayas, y mi palabra olmo representa olmos. De forma similar, si el agua de la tierra gemela fuese un líquido diferente, Si-H2O, por ejemplo, entonces agua representa líquidos distintos cuando se usa en la tierra gemela o cuando se usa en la Tierra. Contrariamente a lo que afirma la doctrina que se ha mantenido entre nosotros desde el siglo XVII, los significados no están en la cabeza. ¿En dónde están? Hemos visto que poseer un concepto no consiste en poseer imágenes, de árboles, por ejemplo, o incluso de imágenes visuales acústicas de oraciones, o de discursos enteros, dicho sea de paso, ya que alguien podría poseer cualquier sistema de imágenes que a usted se le antoje sin poseer por ello la capacidad de utilizar las sentencias de modos situacionalmente adecuados, considerando los factores lingüísticos como afirmamos con anterioridad y también a los no lingüísticos, como los determinantes de la adecuación situacional. Un hombre podría tener todas las imágenes que usted quiera, y, sin embargo, no saber qué ha de hacer cuando se le dice señale el árbol, aun cuando haya presente un grupo de árboles. ¿Acaso tiene ya admitida la referencia? Hasta podría tener la imagen de lo que tiene que hacer, y con todo, no saber lo que tiene que hacer. Pues la imagen, si no está acompañada por la capacidad de actuar de cierta manera, es solo imagen, y la capacidad de actuar de acuerdo con un dibujo es algo que se puede tener o no. Ese hombre podría representarse a sí mismo señalando un árbol, solamente con el ánimo de considerar algo lógicamente posible, después de que alguien produjese la secuencia de sonidos que para él no tienen significado. Por favor, señale un árbol. Y a pesar de todo no sabría que debe señalar un árbol, ni comprende la exhortación señale un árbol. TV dice. Serie. Religión. El tema. Creencia y fe. Le digo, dibújeme aquí en este papel, un chuchutulustrán del rorotibutandro. ¿Qué demonios significa eso para usted? Usted tiene que confiar en mí cuando yo le describa lo que significa ese concepto. Le hablo a usted de seres fantásticos, humanizados, del más allá, y usted, cree en mí. ¿No le parece eso algo tan sucio, tan absurdo? Aún así, a pesar de que inventamos cuentos y conceptos, necesitamos de esos esquemas para mantener vínculos. Usted no tiene ni idea de qué cosa le hablo, y cuestiona, pero con inseguridad. Si usted tiene mayor poder social que yo, entonces, yo voy a admitir todas las sandeces que a usted se le ocurran. Es útil someterse a la autoridad, siempre y cuando ésta no atente contra nuestra vida. Luego, haremos de eso que usted, mi amo, se le ha ocurrido, un culto, un dogma, una ideología, y las próximas generaciones, a fuerza del hábito, admitirán dócilmente creencias tan cómicas, pero efectivas. El que tiene la espada y el poder, nunca se moverá sin conveniencia. Hilary Putnam dice. He establecido que el criterio para poseer un concepto efectivo es la capacidad de usar ciertas oraciones, aunque este criterio puede ser liberalizado fácilmente. Podemos permitir que los elementos del simbolismo no fuesen palabras del lenguaje natural, por ejemplo, y también podríamos dar entrada a fenómenos mentales como las imágenes y otras clases de eventos internos. Lo esencial es que estos tengan la misma complejidad, misma capacidad de ser combinados entre sí, etc., que las oraciones del lenguaje natural. Porque aunque una determinada representación, por ejemplo, un destello azul, podría servirle a un determinado matemático como expresión interior de toda la prueba del teorema de los números primos,
No tendríamos la tentación de afirmarlo, y sería falso hacerlo, si el matemático no pudiese desmembrar ese destello azul en pasos separados y conexiones lógicas. Pero, sin tener en cuenta cuáles son los tipos de fenómenos internos que permitimos como posibles expresiones del pensamiento, podrían ofrecerse argumentos exactamente similares al anterior que demostraron que el entendimiento no está constituido por fenómenos, sino más bien por la capacidad del sujeto pensante para emplear y para producir fenómenos adecuados en las circunstancias adecuadas. Acabo de ofrecer una versión muy abreviada del argumento de Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. Si es correcto, entonces la pretensión de comprender el pensamiento a la luz de la denominada investigación fenomenológica se halla fundamentalmente desencaminada, pues lo que los fenomenólogos no ven es que lo que están describiendo es la expresión interna del pensamiento, pero la comprensión de esta expresión, la comprensión de los pensamientos de uno mismo, no es algo que acaezca, sino el resultado de una capacidad. Nuestro ejemplo de un hombre que simula pensar en japonés, y engaña a un telépata japonés, muestra de inmediato la falibilidad de una aproximación fenomenológica al problema de la comprensión. Pues aun habiendo alguna cualidad susceptible de introspección que estuviese presente cuando, y solo cuando, uno comprendiese realmente, y esto, de hecho, parece ser falso con respecto a la introspección, esta cualidad estaría tan solo correlacionada con la comprensión, y aún así sería posible que el hombre que engaña al telépata japonés se halla en posesión de esa cualidad y, a pesar de todo, no entendiese ni una palabra de japonés. Por otra parte, consideremos a un hombre, perfectamente posible, que no tiene ningún monólogo interior. Habla perfectamente el castellano, y si le preguntamos cuáles son sus opiniones con respecto a un asunto dado, nos las ofrecerá detenidamente. Mas nunca piensa, con palabras, imágenes, etc. Cuando está hablando en voz alta, ni pasa nada por su cabeza, salvo que, por supuesto, oye su propia voz hablando, tiene las impresiones sensoriales usuales de sus alrededores, más un sentimiento general de comprensión. Quizá tiene el hábito de hablar a solas. Cuando mecanografía una carta, o cuando va de compras, etc., no experimenta un flujo de pensamiento pero sus acciones son inteligentes y propositivas, y si alguien le aborda y le pregunta, ¿qué está haciendo usted?, ofrecerá una respuesta perfectamente coherente. Este hombre parece perfectamente imaginable. Nadie vacilaría en decir que es consciente, que no le gusta el rock and roll, si expresase con frecuencia una fuerte aversión por el rock and roll, etc., solamente porque no piensa conscientemente excepto cuando habla en voz alta. De todo esto se sigue que ningún conjunto de eventos mentales, imágenes o acontecimientos y cualidades más abstractas, constituye por sí mismo la comprensión, y ningún conjunto de eventos mentales es necesario para la comprensión. En particular, los conceptos no pueden ser idénticos a objetos mentales de ningún tipo. Pues, aun suponiendo que entendemos por evento mental algo susceptible de introspección, cualquiera que sea este, acabamos de ver que podría estar ausente en un hombre que entiende la palabra apropiada, y por tanto posee el concepto efectivo, y presente en un hombre que de ningún modo posee el concepto. Volviendo ya a nuestra crítica de las teorías mágicas de la referencia, tópico que también interesaba a Wittgenstein, vemos que, por una parte, estos objetos mentales que podemos detectar introspectivamente, palabras, sentimientos, imágenes, etc., no se refieren a algo intrínsecamente en mayor medida que lo hace el dibujo de la hormiga, y por las mismas razones, mientras que los intentos de postular objetos mentales especiales, conceptos, los cuales sí tienen una conexión necesaria con sus referentes, y que solo los fenomenólogos entrenados pueden detectar, incurren en un error lógico, porque los conceptos son, al menos en parte, capacidades, y no cosas que acontecen en la mente. La doctrina que defiende la existencia de representaciones mentales que se refieren necesariamente a las cosas externas, no es solo mala ciencia natural, es también mala fenomenología y confusión conceptual. Fin del capítulo 1. Cerebros en una cubeta.
Página 35 de 223.